¿Y si te dijera que los dioses que la Biblia condena nunca desaparecieron, solo cambiaron de forma? Baal, Moloch, Mamón siguen vivos, y quizás uno de ellos ya esté sentado en el trono de tu corazón. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha intentado controlar aquello que no comprende. El clima, la cosecha, el futuro, la propia vida. Pero en lugar de buscar al Creador, muchos se inclinaron ante la creación. Así nacieron los falsos dioses, representaciones de deseos humanos como el poder, el placer, la riqueza y la seguridad, transformadas en objetos de adoración. Cada uno de estos dioses refleja algo que originalmente vino de Dios, pero fue distorsionado por el corazón caído del hombre. La Biblia no los describe apenas como mitos antiguos o leyendas olvidadas. Los presenta como espejos espirituales de la caída humana, símbolos de la eterna lucha entre la verdad y la idolatría. Y lo más inquietante es que estos dioses nunca murieron realmente, solo cambiaron de forma. Baal era el dios cananeo de la lluvia, las tempestades y la fertilidad. En un mundo agrícola donde la supervivencia dependía de las cosechas, quien controlaba la lluvia, controlaba la vida misma. Su culto involucraba prácticas abominables: prostitución ritual, automutilación y sacrificios humanos. Los sacerdotes de Baal se cortaban con cuchillos hasta sangrar, creyendo que así ganarían el favor de su dios. Las familias entregaban sus cuerpos y sus hijos en altares de perversión, todo en nombre de la prosperidad. Pero hubo un día en que Baal fue confrontado. El profeta Elías subió al monte Carmelo y lanzó un desafío que resonaría por toda la eternidad. Si el Señor es Dios, seguidlo. Y si Baal, seguidlo a él. Las palabras están registradas en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Era una pregunta simple pero devastadora. ¿Quién es realmente Dios? Los profetas de Baal gritaron, danzaron, se cortaron con espadas y lanzas desde la mañana hasta la tarde. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien atendiese. Entonces Elías oró una oración breve, llena de fe. Y el fuego de Dios cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo y hasta el agua de las zanjas. El pueblo cayó sobre sus rostros y gritó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Está escrito en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39. El falso dios de la lluvia fue derrotado por el fuego del verdadero Dios, porque Baal prometía vida, pero solo traía muerte. Prometía prosperidad, pero solo entregaba esclavitud. Y aunque su nombre ya no se pronuncia en templos antiguos, su espíritu aún vive en aquellos que buscan controlar su destino mediante el poder, la manipulación o la idolatría del éxito a cualquier precio. Junto a Baal estaba Asera, considerada la diosa de la fertilidad, la sensualidad y la naturaleza. Su culto acontecía bajo árboles frondosos y columnas sagradas llamadas Asherim. Los rituales incluían prostitución y prácticas inmorales disfrazadas de espiritualidad. Era adoración mezclada con lujuria, devoción contaminada con pecado. El rey Manasés, uno de los monarcas más perversos de Judá, llegó a colocar una imagen de Asera dentro del templo del Señor. Ese acto de profanación provocó la ira divina de una manera tan intensa que está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 15. Dios dejó claro que no se puede adorar la santidad y el placer al mismo tiempo. No se puede servir a la pureza y a la sensualidad en el mismo altar. Asera representaba la búsqueda de placer sin límites, la entrega a los deseos sin restricciones morales. Y aunque sus columnas hayan sido derribadas hace milenios, su espíritu permanece vivo en una cultura que adora el cuerpo, que glorifica la sensualidad y que llama libertad a lo que Dios llama esclavitud. Pero si Baal prometía poder y Asera prometía placer, Moloch era el dios de la crueldad absoluta, uno de los dioses más abominables de la antigüedad. Su culto exigía el sacrificio de niños quemados vivos en hornos de bronce. Los sacerdotes tocaban tambores y címbalos para ahogar los gritos de los inocentes mientras las llamas consumían sus pequeños cuerpos. Era la maldad llevada al extremo, la perversión disfrazada de religión. Y Dios advirtió con claridad absoluta en Levítico, capítulo 18, versículo 21. No darás ninguno de tus hijos para hacerlo pasar por el fuego a Moloch. No era apenas una prohibición ritual.
Era un mandamiento de vida contra la muerte, de amor contra el horror. Aún así, reyes de Israel como Acaz y Manasés cometieron esa abominación. Transformaron el amor en cenizas y el vientre en sepultura. Entregaron lo más precioso que tenían para intentar comprar el favor de un demonio, y pagaron un precio eterno por ello. Hoy Moloch ya no exige niños en altares de fuego, pero sigue cobrando vidas en el altar del egoísmo, de la conveniencia, del sacrificio de lo sagrado en nombre de lo temporal. Cada vez que una vida inocente es despreciada, cada vez que un hijo es tratado como carga en lugar de bendición, el espíritu de Moloch sonríe desde las sombras. Dagón, el dios filisteo mitad hombre y mitad pez, representaba la fertilidad y la prosperidad de los mares. Los filisteos lo adoraban con devoción fanática, pero cuando capturaron el arca de la alianza de Israel y la colocaron en el templo de Dagón, algo extraordinario sucedió. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón estaba caída con el rostro en tierra delante del arca. Está registrado en 1 de Samuel capítulo 5, versículo 3. Los sacerdotes la levantaron intentando restaurar la dignidad de su Dios. Pero al día siguiente, Dagón no solo estaba caído nuevamente, sino que su cabeza y sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo quedaba el tronco del ídolo. Era una imagen profética ante la presencia del Dios verdadero. Todo falso Dios queda mutilado, derrotado, humillado. Años después, Sansón destruiría el templo de Dagón, y el falso Dios caería bajo las propias ruinas que antes lo exaltaban. Porque ese es el destino de todo ídolo: colapsar bajo su propio peso cuando la verdad se manifiesta. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte al canal. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte las revelaciones que compartiremos. Este es apenas el comienzo de un viaje profundo por las verdades ocultas de la Escritura. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo la ley directamente de las manos de Dios, el pueblo esperaba abajo. Pero la espera se volvió impaciencia, y la impaciencia se transformó en rebelión. Juntaron sus joyas de oro, las fundieron y moldearon un becerro, y declararon con voces llenas de entusiasmo ciego: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Está escrito en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Piensa en la ironía devastadora de ese momento. Mientras el Creador del universo hablaba en el monte, revelando su voluntad, su carácter, su santidad, la criatura danzaba a los pies de un ídolo brillante. Cambiaron al Dios invisible por una imagen reluciente. Cambiaron lo eterno por lo temporal, lo verdadero por lo falso, lo santo por lo profano. Fue la primera gran caída espiritual de Israel después de la liberación de Egipto. Y nació de la impaciencia y del miedo, porque el pueblo no podía ver a Dios. Entonces creó algo que sí pudiera ver. No podía tocar lo divino. Entonces fabricó algo que sí pudiera tocar. Querían un Dios a su medida, un Dios controlable, un Dios que se ajustara a sus expectativas. El becerro de oro no era apenas un ídolo, era la manifestación visible de un corazón que no confía en la providencia divina. Era el símbolo de una fe que necesita ver para creer, que necesita tocar para confiar. Y ese mismo espíritu sigue vivo hoy en aquellos que buscan moldear a Dios a su propia imagen en lugar de dejarse moldear por Él. Siglos más tarde, otro ídolo emergería de algo que originalmente fue santo. En el desierto, cuando serpientes venenosas atacaron al pueblo de Israel por su rebelión, Dios ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirara hacia la serpiente de bronce sería curado. Está registrado en Números capítulo 21, versículo 8. Era un acto de misericordia divina, un símbolo profético del Salvador que vendría. Jesús mismo haría referencia a ese episodio, diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debía ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Pero con el paso de los siglos, el pueblo comenzó a adorar aquella serpiente de bronce. Le quemaban incienso, le hacían ofrendas, la trataban como si fuera un dios, hasta que el rey Ezequías, en un acto de valentía espiritual, la destruyó y la llamó Nehustán, que significa simplemente pedazo de bronce. Segunda de Reyes capítulo 18,
Versículo 4 registra ese momento de purificación. La lección es profunda y urgente. Hasta aquello que Dios usa para bendición puede convertirse en ídolo cuando el corazón se desvía del Creador. Podemos adorar los dones en lugar del dador. Podemos venerar los instrumentos en lugar del maestro. Y cuando eso sucede, incluso lo sagrado se vuelve profano. Beelzebú, también llamado Baal-Zebub, era el dios de Ecrón, una de las ciudades filisteas. Su nombre significa literalmente Señor de las moscas, y estaba asociado con plagas, enfermedades y pestilencias. Era el dios al que acudían cuando la enfermedad azotaba, cuando la muerte rondaba, cuando la desesperación tocaba a la puerta. Con el tiempo, ese nombre se convirtió en sinónimo de Satanás mismo, el príncipe de los demonios, el adversario supremo. Y en los días del ministerio de Jesús, los fariseos usaron ese nombre para intentar desacreditar al Salvador. Cuando vieron a Jesús expulsar demonios con autoridad absoluta, cuando presenciaron el poder divino manifestándose para liberar a los oprimidos, dijeron con desprecio: «Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Mateo capítulo 12, versículo 24, registra esa acusación blasfema. Era una estrategia perversa. No podían negar los milagros, entonces intentaban atribuirlos a una fuente maligna. No podían refutar el poder, entonces intentaban manchar su origen. Y Jesús respondió con una advertencia que atraviesa los siglos. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Está en Mateo capítulo 12, versículo 31. Llamar al poder de Dios demoníaco es la cima de la ceguera espiritual. Es ver la luz y llamarla tinieblas. Es experimentar la sanidad y atribuirla a la enfermedad. Es presenciar la liberación y llamarla opresión. Beelzebú representa la inversión total de los valores, donde el bien es llamado mal y el mal es llamado bien. Y hoy, ese espíritu sigue activo en aquellos que rechazan la obra del Espíritu Santo, que cierran sus corazones a la convicción divina, que endurecen sus almas contra la verdad. Beelzebú ya no necesita templos de piedra. Le basta con mentes cerradas y corazones endurecidos. Quemos era el dios nacional de los moabitas, adorado mediante sacrificios humanos y rituales sangrientos. Era el dios de la guerra, de la desesperación, del último recurso cuando todo lo demás había fallado. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 27, se registra uno de los actos más horribles. El rey de Moab, sitiado y desesperado, tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre el muro de la ciudad. Imagina el horror de ese momento. Un padre sacrificando a su propio hijo ante los ojos de los ejércitos enemigos, creyendo que ese acto extremo de crueldad traería la victoria. Era la desesperación transformada en adoración, el miedo convertido en ritual. Y aunque produjo un efecto psicológico en quienes presenciaron tal barbarie, no trajo salvación verdadera. Solo muerte, solo horror, solo vacío. Años más tarde, el rey Salomón, en su vejez y desviado por sus esposas extranjeras, construyó un altar a Quemos en las colinas frente a Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Documenta esa traición espiritual. El hombre más sabio del mundo cayó en la trampa de la idolatría, permitiendo que dioses extranjeros contaminaran la Tierra Santa. Pero siglos después, el rey Josías, en su reforma espiritual radical, destruyó ese altar y profanó el lugar donde había estado. Lo llenó de huesos humanos para que nunca más pudiera ser usado para adoración pagana. Quemos, el dios de la guerra y el desespero, cayó ante el dios de la justicia y la redención. Hoy, Quemos representa la tentación de recurrir a soluciones extremas cuando la fe vacila. Representa el sacrificio de lo precioso en momentos de pánico. La entrega de lo sagrado cuando el miedo domina. Cada vez que alguien sacrifica sus principios por supervivencia, cada vez que se renuncia a la integridad por un beneficio temporal, el espíritu de Quemos susurra desde las sombras. Tamuz era el dios mesopotámico de la vegetación, símbolo del ciclo de las estaciones. Según el mito, moría en invierno y renacía en primavera, y las mujeres lloraban su muerte anualmente en rituales de lamento. Era adoración basada en emoción,
en sentimiento, en drama religioso sin transformación real. En Ezequiel capítulo 8, versículo 14, Dios muestra al profeta una visión perturbadora. Mujeres de Israel sentadas a la entrada norte del templo, llorando por Tamuz. Estaban en la casa de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Derramaban lágrimas por un mito mientras ignoraban sus propios pecados. Expresaban dolor por una leyenda mientras permanecían insensibles a la voz del Dios vivo. Era emoción sin arrepentimiento, religión sin transformación, ritual sin relación. Y Dios lo llamó abominación, porque las lágrimas derramadas por falsas causas son lágrimas desperdiciadas. El lamento por lo que no merece duelo es tiempo, robado al verdadero quebrantamiento. Tamuz representa la religiosidad emocional que sustituye el encuentro genuino con Dios. Representa las lágrimas fáciles que nunca producen fruto de arrepentimiento, las expresiones dramáticas de fe que no resultan en obediencia. Es el llanto por temporadas perdidas mientras se ignora la eternidad que se aproxima. Y en nuestros días, ¿cuántos lloran por pérdidas materiales pero no por almas perdidas? ¿Cuántos se lamentan por oportunidades desperdiciadas pero no por pecados cometidos? ¿Cuántos expresan emoción religiosa en reuniones pero viven en desobediencia en sus hogares? Ese es el espíritu de Tamuz, vivo y activo. La reina del cielo era conocida por diversos nombres: Istar en Babilonia, Astarte en Canaán, Asera en otras regiones. Era la diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra, y su culto había penetrado tan profundamente en el pueblo de Judá que se había vuelto una práctica familiar, transmitida de generación en generación. En Jeremías capítulo 7, versículos 17 y 18, Dios muestra al profeta una escena doméstica perturbadora. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la harina para hacer tortas a la reina del cielo. Era adoración integrada en la rutina diaria, idolatría disfrazada de tradición familiar. Y cuando Jeremías confrontó al pueblo sobre esa práctica, ellos respondieron con una justificación que revela la profundidad de su ceguera. En Jeremías capítulo 44, versículo 18, dijeron: «Desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y somos consumidos por la espada y el hambre». Estaban atribuyendo sus bendiciones pasadas a un ídolo y sus calamidades presentes a haber dejado de adorarlo. Habían invertido completamente la realidad espiritual. No entendían que sus problemas venían precisamente de su idolatría, no de haberla abandonado. Estaban tan ciegos que confundían la disciplina divina con la ausencia de favor pagano. Pero Dios respondió con claridad devastadora en Jeremías capítulo 7, versículo 20. «Mi ira y mi furor se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y arderá y no se apagará». La reina del cielo representaba la idolatría normalizada, el pecado que se vuelve costumbre, la rebelión que se disfraza de tradición. Era adoración que robaba a Dios la gloria que solo a Él pertenece, entregándola a una creación de manos humanas. Y el juicio sobre esa práctica fue severo porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hoy la reina del cielo ya no recibe tortas ni libaciones en altares antiguos, pero su espíritu permanece en toda práctica religiosa, que pone la tradición por encima de la verdad, que valora la costumbre más que la obediencia, que honra a los ancestros más que al Creador. Cada vez que la religión se vuelve herencia cultural, en lugar de convicción personal, cada vez que se adora por hábito, en lugar de por amor, el espíritu de la reina del cielo está presente. Mamón es diferente de todos los otros dioses mencionados hasta ahora. No tiene templos de piedra, no tiene estatuas de oro, no tiene sacerdotes con vestimentas especiales, pero es adorado con más fervor y devoción que cualquier otro dios en la historia humana, porque Mamón es el espíritu del dinero, la personificación de la riqueza como objeto de adoración. Jesús mismo lo nombró directamente en Mateo capítulo 6, versículo 24, diciendo: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas».
La palabra que usó para riquezas fue mamón, reconociendo que el dinero no es simplemente un recurso neutral, sino una fuerza espiritual que demanda lealtad. Mamón no domina cuando el hombre posee riqueza. Domina cuando la riqueza posee al hombre. No reina cuando alguien tiene recursos. Reina cuando los recursos tienen a la persona. Es un Dios sutil que no pide adoración explícita, pero la recibe mediante preocupación constante, mediante ansiedad perpetua, mediante la búsqueda incesante de más y más y más. Mamón promete seguridad pero entrega ansiedad. Promete libertad pero entrega esclavitud. Promete vida pero cobra el alma como precio. Y lo más peligroso es que puede infiltrarse incluso en la iglesia, transformando la fe en inversión y la bendición en producto. Cuando el evangelio se convierte en técnica de prosperidad, cuando la oración se reduce a fórmula de riqueza, cuando Dios es tratado como un medio para un fin financiero, Mamón ya se sentó en el altar. El apóstol Pablo advirtió en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero en sí mismo lo que es malo, sino el amor al dinero. No es la riqueza lo que destruye, sino la codicia que la persigue sin límites. Mamón no ataca desde afuera con espadas o fuego, ataca desde dentro, corrompiendo el corazón, distorsionando las prioridades, redefiniendo el significado de la vida misma. Y cuando finalmente domina, la persona puede tener todo en el mundo, pero haber perdido su propia alma. Hoy, Mamón reina en los corazones de millones que nunca pisarían un templo pagano, pero que sacrifican todo en el altar del éxito financiero. Reina en aquellos que justifican cualquier compromiso moral si el precio es suficientemente alto. Reina en quienes viven ansiosos por lo que no tienen y nunca están satisfechos con lo que poseen. Y mientras Mamón reine en el corazón, Dios será apenas un invitado ocasional. Nunca el Señor absoluto Bel, también conocido como Marduke, era el dios principal de Babilonia, símbolo supremo de poder, civilización y dominio imperial. Su nombre significa Señor, y para los babilonios, él era el Señor de todos los dioses, el creador del orden a partir del caos, el que había derrotado a las fuerzas primordiales y establecido su reino sobre la tierra. Babilonia había construido su identidad sobre la adoración a Bel. Los zigurats se elevaban al cielo en su honor. Los festivales anuales celebraban su victoria mítica y los reyes recibían su autoridad de sus manos. Era un dios que representaba no solo religión, sino poder político, orgullo nacional e identidad cultural. Rechazar a Bel era rechazar a Babilonia misma, pero el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, se burló de Bel con palabras que resonarían a través de los siglos. En Isaías capítulo 46, versículo 1 declaró: «Se postró Bel, se abatió Nebo». Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son cargadas como peso sobre las bestias cansadas. La ironía era devastadora. Mientras el Dios de Israel carga a su pueblo, los falsos dioses necesitan ser cargados por los hombres. Mientras el Señor sostiene, protege y guía a los suyos, los ídolos son un peso muerto para quienes los adoran. Son carga, no ayuda. Son esclavitud, no libertad. Son gravamen, no bendición. Isaías continuó en el versículo 2. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Cuando Babilonia cayó ante los persas, las estatuas de Bel fueron llevadas como botín de guerra, cargadas sobre animales como cualquier objeto sin valor. El gran Dios que supuestamente gobernaba el universo no pudo salvarse a sí mismo, ni salvar a sus adoradores. Y en contraste, Dios declaró a través del mismo profeta en Isaías, capítulo 46, versículo 4, «Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». El Dios verdadero no necesita ser llevado. Él es quien lleva. No necesita ser sustentado. Él es quien sustenta. No necesita protección.
Él es quien protege. Bel representa todo sistema humano que promete grandeza pero termina en colapso. Toda ideología que se presenta como eterna, pero resulta temporal. Todo poder que pretende ser supremo, pero finalmente se revela frágil. Es el orgullo humano elevado a categoría divina. La ilusión de control vestida con ropajes religiosos. Y hoy, aunque el nombre de Bel ya no se pronuncie, su espíritu vive en toda estructura que demanda lealtad absoluta, en todo sistema que se presenta como salvador, en toda institución que pretende ocupar el lugar que solo Dios merece. Cuando la nación se vuelve ídolo, cuando la política se convierte en religión, cuando la ideología demanda adoración, Bel ha vuelto bajo otro nombre. Diana, conocida como Artemisa en griego, era la diosa de la caza, de la luna y de la fertilidad. Su templo en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un monumento colosal al orgullo humano y a la devoción pagana. Millones de peregrinos viajaban desde lugares lejanos para contemplar su magnificencia, para presentar sus ofrendas, para buscar su favor. La ciudad de Éfeso había construido su economía sobre el culto a Diana. Los artesanos producían pequeñas réplicas del templo y estatuas de la diosa, vendiéndolas a los visitantes. Los sacerdotes administraban el templo como un negocio próspero. Los comerciantes dependían del flujo constante de adoradores. Diana no era solo religión, era industria. No era solo fe, era comercio. No era solo adoración, era dinero. Pero cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso predicando el Evangelio de Jesucristo, algo extraordinario sucedió. Personas que habían practicado artes mágicas quemaron sus libros públicamente. Adoradores de Diana se convirtieron al Dios vivo. El poder del Espíritu Santo transformó corazones que habían estado esclavizados a la superstición durante generaciones. Y esto provocó una crisis económica. Los artesanos que producían réplicas del templo vieron caer sus ventas. Un platero llamado Demetrio reunió a sus compañeros de oficio y dijo, según Hechos capítulo 19, versículo 26, «Veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos». Era una confesión involuntaria de la verdad. Los dioses hechos con manos humanas no son dioses en absoluto. Pero para Demetrio y sus compañeros, la verdad era menos importante que las ganancias. La revelación era menos relevante que los beneficios, y por eso incitaron un disturbio. La multitud se reunió en el teatro, gritando durante casi 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Hechos capítulo 19, versículo 28, registra ese momento de furia colectiva. Era adoración mezclada con interés económico, devoción contaminada con avaricia, religión al servicio del comercio. Detrás de la belleza del templo había explotación. Detrás de la magnificencia de los rituales había manipulación. Detrás de la devoción popular había un sistema que se beneficiaba del engaño espiritual de las masas. Diana representaba la religión como negocio, la fe como producto, la espiritualidad como mercancía. Y aunque su templo fue eventualmente destruido y hoy solo quedan ruinas, su espíritu permanece en todo lugar donde la fe se comercializa, donde la espiritualidad se vende, donde Dios es presentado como un medio para obtener beneficios materiales. Cada vez que alguien promete bendición a cambio de dinero, cada vez que la sanidad se vende como producto, cada vez que la fe se reduce a transacción comercial, Diana sonríe desde las sombras. Estos dioses que hemos explorado no son simplemente figuras históricas del pasado antiguo, son arquetipos espirituales que revelan las inclinaciones más profundas del corazón humano caído. Cada uno de ellos representa una tentación específica, un deseo distorsionado, un anhelo legítimo que fue pervertido y transformado en objeto de adoración. Baal representa el deseo de poder y control sobre las circunstancias. Asera representa la búsqueda de placer y satisfacción sensual. Moloch representa la disposición de sacrificar lo sagrado por supervivencia o éxito. Dagón representa la confianza en sistemas humanos de prosperidad. El becerro de oro representa la impaciencia y la necesidad de ver para creer. La serpiente de bronce representa la tendencia de transformar incluso los instrumentos de Dios en objetos de adoración.
Beelzebú representa la ceguera espiritual, que llama mal al bien y bien al mal. Quemos representa el recurso a soluciones extremas, cuando la fe vacila. Tammuz representa la religiosidad emocional sin transformación genuina. La reina del cielo representa la idolatría normalizada como tradición familiar. Mamón representa la adoración de la riqueza y la seguridad material. Bel representa el orgullo humano elevado a categoría divina. Y Diana representa la comercialización de lo sagrado, la fe reducida a negocio. Cada uno de estos dioses prometía algo bueno, algo deseable, algo aparentemente beneficioso, pero todos cobraban un precio infinitamente mayor que lo que ofrecían. Todos demandaban lealtad absoluta. Todos exigían que el adorador renunciara al Dios verdadero. Y todos, finalmente, entregaban esclavitud en lugar de libertad, muerte en lugar de vida, vacío en lugar de plenitud. La pregunta que atraviesa los siglos es la misma que Elías planteó en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Es una pregunta que no admite evasión, que no permite neutralidad, que exige decisión, porque servir a Dios no es una opción entre muchas. Es la única opción que conduce a vida verdadera. Todo lo demás, por atractivo que parezca, por razonable que suene, por beneficioso que prometa ser, es camino de muerte. Jesús lo dijo con claridad absoluta en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay múltiples caminos hacia Dios. No hay diversas verdades igualmente válidas. No hay varios señores que puedan compartir el trono del corazón. Solo hay uno, y su nombre es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no es uno más entre muchos dioses. Él es el único Dios verdadero manifestado en carne, el Creador hecho criatura para redimir a sus criaturas. Y aquí llegamos al punto donde la historia antigua encuentra la realidad presente. Porque aunque los nombres de estos dioses ya no se pronuncien en templos antiguos, aunque sus estatuas estén rotas y sus altares destruidos, aunque sus sacerdotes hayan desaparecido hace milenios, los espíritus que representaban nunca murieron. Simplemente cambiaron de forma, se adaptaron a nuevos tiempos, encontraron nuevas expresiones. Baal ya no es adorado en colinas bajo árboles sagrados, pero su espíritu vive en cada corazón que busca poder sin límites, que manipula a otros para obtener control, que cree que el fin justifica los medios. Vive en la obsesión por el éxito a cualquier precio, en la ambición que atropella a quien sea necesario, en la búsqueda de dominio que no reconoce autoridad superior. Vive en sistemas políticos que prometen resolver todos los problemas si solo les entregas tu lealtad total. Vive en líderes que se presentan como salvadores, exigiendo devoción ciega. Vive en la mentalidad que dice, haré lo que sea necesario para conseguir lo que quiero, sin importar a quién se lastime en el proceso. Ese es Baal con un nuevo rostro, usando traje moderno, hablando lenguaje contemporáneo. Asera, la diosa de la sensualidad y el placer sin restricciones, encuentra expresión perfecta en una cultura que ha hecho del cuerpo un objeto de adoración. Una sociedad que celebra la inmoralidad como liberación, que llama sabiduría a la perversión, que vende la pureza como represión y la santidad como opresión. Asera reina en cada pantalla que presenta la lujuria como amor, en cada mensaje que dice que tus deseos definen tu identidad, en cada voz que declara que no hay límites morales, excepto los que tú mismo establezcas. Reina en la pornografía que esclaviza a millones bajo la ilusión de placer. Reina en la cosificación del cuerpo humano, reduciendo personas a objetos de gratificación. Reina en una generación que conoce todo sobre técnica sexual, pero nada sobre amor verdadero, que sabe de placeres pasajeros, pero desconoce el gozo duradero, que persigue sensaciones, pero huye del compromiso. Y lo más trágico es que esta adoración moderna de Asera se disfraza de progreso, de libertad, de autenticidad, pero sigue siendo la misma esclavitud antigua con envoltorio nuevo. Porque la verdadera libertad
no se encuentra en hacer todo lo que deseas, sino en desear lo que es verdaderamente bueno. Como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12, «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». Moloc, el dios que exigía el sacrificio de niños, parece el más alejado de nuestra realidad moderna. Después de todo, ya no hay altares de fuego en valles oscuros, ya no hay tambores ahogando gritos de inocentes, pero mira más de cerca. Moloc nunca se fue. Solo se volvió más sofisticado, más aceptable, más justificable. Moloc reina cada vez que una vida inocente es sacrificada en el altar de la conveniencia personal. Cada vez que un hijo es considerado una carga en lugar de una bendición, un problema en lugar de un milagro. Cada vez que la vida es pesada en balanza contra la comodidad, contra la carrera profesional, contra los planes personales, y se decide que el sacrificio vale la pena. Moloc reina en una sociedad que ha legalizado, normalizado y hasta celebrado la eliminación de los más vulnerables, que ha creado lenguaje eufemístico para ocultar la realidad de lo que está sucediendo, que llama elección a lo que Dios llama asesinato, derecho a lo que Dios llama abominación, salud reproductiva a lo que Dios llama destrucción de vida. Y al igual que en la antigüedad, los tambores siguen sonando para ahogar los gritos, solo que ahora son tambores de retórica política, de justificación filosófica, de normalización cultural. El profeta Jeremías denunció esta práctica en su tiempo diciendo en Jeremías capítulo 19, versículo 5, «Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento». Si Dios consideró abominación el sacrificio de niños en la antigüedad, ¿cómo ve Él la misma práctica hoy, solo que con instrumentos más clínicos y justificaciones más elaboradas? La respuesta es obvia para quien tenga ojos para ver y oídos para oír. Moloc sigue cobrando vidas, sigue exigiendo sacrificios, sigue reinando donde su adoración es permitida y protegida por ley. Mamón, quizás, es el dios más adorado del mundo moderno. No necesita templos físicos porque cada banco es su santuario, cada bolsa de valores es su altar, cada tarjeta de crédito es su instrumento de adoración. Mamón ha construido un sistema global donde el dinero no es simplemente un medio de intercambio, sino la medida de todo valor, el propósito de toda existencia, el objeto de toda ambición. Vivimos en una época donde las personas sacrifican su salud persiguiendo riqueza, sacrifican sus familias construyendo carreras, sacrifican su integridad acumulando posesiones, donde el éxito se mide exclusivamente en términos financieros, donde el valor de una persona se determina por su cuenta bancaria, donde la felicidad se compra en tiendas y se vende en comerciales. Mamón reina cuando el domingo por la mañana se elige trabajar en lugar de adorar, cuando la ofrenda se da solo si sobra algo, cuando las decisiones de vida se basan únicamente en consideraciones económicas. Cuando alguien dice, no puedo permitirme ser generoso, no puedo darme el lujo de ser honesto, no puedo costearme tener fe, Mamón ya tomó el trono. Jesús advirtió que nadie puede servir a Dios y a Mamón precisamente porque Mamón es celoso. No acepta el segundo lugar, no tolera competencia. Exige devoción total, atención completa, lealtad absoluta. Y quien intenta servir a ambos, terminará inevitablemente sirviendo solo a Mamón, mientras pretende servir a Dios. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 5, «Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». La avaricia es idolatría. No es simplemente un defecto de carácter o una debilidad menor, es adoración de un falso Dios. Y como toda idolatría, exige renuncia total o destruirá completamente. La pregunta entonces no es si estos dioses existen en el mundo moderno. Claramente existen, aunque bajo formas diferentes. La pregunta es, ¿existen en tu corazón?
¿Qué trono ocupa Baal en tu búsqueda de poder? ¿Qué espacio tiene Acera en tus deseos? ¿Qué altar has construido para Moloch en tus prioridades? ¿Cuánto reina Mamón en tus decisiones? Porque la idolatría nunca fue principalmente un problema externo. Es un problema del corazón. No comienza con estatuas en templos, sino con deseos en el alma. No empieza con rituales públicos, sino con adoración privada. Y la única forma de derrotar a los ídolos externos es destruir primero los internos. El rey David, después de su terrible caída en pecado con Betsabé, después de cometer adulterio y asesinato, después de romper los mandamientos más sagrados, finalmente llegó a un punto de verdadero arrepentimiento. Y en ese momento de quebrantamiento auténtico, escribió palabras que están registradas en el Salmo 51, versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere sacrificios externos si el corazón permanece sin cambiar. No desea rituales religiosos si la voluntad continúa rebelde. No se impresiona con actos de devoción si el trono del alma está ocupado por otro. Lo que Dios busca es un corazón completamente rendido, totalmente entregado, absolutamente disponible para su gobierno. Y aquí está la esperanza gloriosa. Ningún ídolo, por poderoso que parezca, puede resistir el fuego del Espíritu Santo. Ningún falso Dios, por atractivo que sea, puede permanecer donde Cristo es exaltado. Ninguna fortaleza espiritual, por antigua que sea, puede mantenerse en pie cuando el nombre de Jesús es proclamado con poder. Cuando los efesios se convirtieron, quemaron sus libros de magia por un valor de 50,000 piezas de plata. Hechos capítulo 19, versículo 19 registra ese momento de renuncia radical. No guardaron algunos por si acaso. No escondieron unos pocos para uso futuro. Destruyeron completamente todo lo que los había atado al pasado pagano. Esa es la clase de conversión que transforma. No un cambio gradual de opinión, sino una ruptura radical con el pasado. No una modificación leve de comportamiento, sino una revolución total del corazón. No un arrepentimiento parcial que conserva algunas cosas, sino un abandono completo de todo lo que compite con Cristo. El apóstol Pablo lo expresó perfectamente en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los ídolos son fortalezas mentales antes de ser estructuras físicas. Son argumentos falsos antes de ser altares de piedra. Son pensamientos rebeldes antes de ser prácticas idolátricas. Y la batalla se gana o se pierde en la mente antes de manifestarse en la vida. Por eso la renovación debe comenzar con el pensamiento, con la forma en que vemos el mundo, con los valores que gobiernan nuestras decisiones. Cierra los ojos por un instante y hazte esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? Si no es el Señor, todavía hay tiempo. El mismo Dios que derrotó a Baal en el Monte Carmelo, que humilló a Dagón en su propio templo, que expulsó a los mercaderes del templo de Diana, ese mismo Dios continúa reinando y desea reinar también en ti. Gracias por haber caminado conmigo a través de esta revelación profunda sobre los falsos dioses de la Biblia. Si este contenido tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Presiona el botón de me gusta y comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo. Deja tu comentario contándome cuál de estos dioses antiguos reconociste en el mundo moderno. Y no te vayas, porque en la pantalla aparecerán más videos que continuarán iluminando las verdades ocultas de las Escrituras. Que Dios bendiga tu vida y limpie tu corazón de todo ídolo. Hasta el próximo encuentro.